Ahora. Bueno, muy buenas noches, muy bienvenidos. La verdad que es un enorme privilegio, una vez más, poder estar juntos, esta vez a través de un formato diferente por esta situación que estamos viviendo en general, pero también creo que esto nos permite a estar a muchos otros que por la distancia, la verdad que estamos previendo y ya viendo un encuentro bien federal, de norte a sur y de este a oeste, y eso creo que enriquece. Así que le queremos dar la bienvenida a cada uno de los participantes a este encuentro que tiene un objetivo bien claro y es que podamos seguir uniéndonos, que podamos seguir nutriéndonos, que podamos mirar entre todos en esta coalición de liderazgo y gobierno un lugar en donde verdaderamente nos podemos encontrar para tomar ideas, para poder reenfocar nuestro llamado, nuestro ministerio, la manera en la que estamos siendo de influencia en la sociedad desde los distintos estamentos del liderazgo y de la política, ¿no? Y en esta oportunidad con un montón de invitados muy lindos en todo sentido, como personas, por la calidez que tienen, por la experiencia que muchos ya vienen trayendo y otros que están forjando en este tiempo y por estar en lugares que verdaderamente Dios los ha puesto ahí con un objetivo claro y queremos poder disfrutar. Así que les agradezco a todos los que en esta noche se han hecho de este lugar en la agenda. Sabemos que viernes por la noche a veces es medio complicado, pero cuando hay intención, cuando hay ese deseo, verdaderamente uno encuentra, ¿no? Querer es poder, dicen, así que estamos aquí. Y me gustaría que podamos empezar en este momento con una palabra que nos pueda ayudar un poquito acerca de la perspectiva desde lo espiritual, desde lo pastoral, ¿no es cierto? Entendemos que el campo de la política es un campo misionero al cual el Señor nos ha convocado, nos ha llamado, que como toda convocatoria, como todo campo misionero, es abierto, pero no es para todo el mundo, ¿sí? Y los que estamos aquí sentimos este deseo de servir al Señor, pero también de servir al prójimo a través de la función pública, a través de los distintos cargos o asesorías que se pueden llevar adelante para poder ser de influencia en la sociedad. Y en esta noche tenemos como invitado al pastor Sergio Velar. Él es abogado, pastor de la iglesia Cita con la Vida, allí en Córdoba. Es un referente nacional y la verdad que estamos muy contentos de que él pueda también hacerse del tiempo para dirigirnos unas palabras, para poder traer un mensaje de parte de Dios para nosotros. Así que, Pastor Sergio, le queremos dar la bienvenida y su tiempo para poder compartirnos. Bueno, muchas gracias. Un gusto saludarte. Solo corroborar que estoy bien con el audio para estar tranquilo. Muchas gracias. Bueno, Perfecto. un gusto enorme sumarme a esta convocatoria. Me siento muy honrado. Muchísimas gracias. Agradecer a Marcelo, que fue el nexo y el contacto para poder estar junto a ustedes. Y bueno, humildemente intentar ser un aporte a este trabajo tan noble que se intenta llevar adelante, ¿no? Eh, Básicamente, mi participación en función de lo que interpreto se espera es, como acabas de mencionar, tal vez una expresión de deseo, un deseo profundo en el corazón de la necesidad de un liderazgo que renazca, que surja. En nuestra Argentina hablo de un liderazgo honesto, fresco y sobre todo con el carácter para enfrentar las presiones que el ambiente hoy político propone en la Argentina, ¿no? Hablando de momento político y situación, vivimos una situación de tantísima incertidumbre hoy.
de que podemos tener diferentes percepciones sobre el por qué, sobre el cómo y demás, pero en definitiva creo que la palabra que lo resume todo, creo que es la incertidumbre, saber cómo se sale de un fenómeno tan particular que vivimos hoy, ¿no? Y en lo personal, como pastor, eh, yo quisiera brindar tal vez una opinión muy sencilla acerca del propósito de la influencia, de nuestra influencia en la política como cristianos, ¿no? Decía lo personal porque provengo de una historia donde la presencia de la iglesia era prácticamente imperceptible en el mundo de la política. Soy abogado de profesión, pastor por vocación en la vida, crucé los 50 años, así es que llevo de egresado 26 años ya. Estudié historia también en la universidad, en filosofía y humanidades también. Siempre tuve una vocación por lo humanístico. Y al estudiar mi carrera y egresar con mi título de abogado, me doy cuenta que fui el único cristiano evangélico en ese ámbito en aquellos años en la Córdoba, en la Universidad Nacional de Córdoba. Transité 6 años de carrera, nunca encontré un cristiano. Solo alguna muchacha que recuerdo haberle compartido el amor de Jesús, que tuvimos la oportunidad de ganarle para el Señor, y algún otro muchacho que había venido de la provincia de Santa Fe, recuerdo haberlo encontrado y haber transitado con él ese camino de estudiante. Así que mi contexto de cristianismo en la universidad 25 años atrás fue inexistente realmente. Sin ánimo de hablar de logros ni de números, pero sí sería honesto de mi parte decir con mucha expectativa y con mucha esperanza, en medio de un mundo de tanta desesperanza, donde parece que las malas noticias se ensañan todos los días en condicionar nuestro presente. Solo en nuestra casa, en nuestra institución, hay más de 800 chicos universitarios y se cuentan por cientos los profesionales. Estoy hablando en un segmento de tiempo de aproximadamente unos 25, 26 años. Es decir, es un tiempo importante, 25 años, pero generacionalmente es imperceptible también, ¿verdad? Por eso yo veo con mucha esperanza y con expectativa, tal vez hablar de esperanza, expectativa en estos momentos, no es que sea un optimista por naturaleza, aunque procuro serlo, pero me aferro a datos de la realidad, de pensar de que veo con esperanza y expectativa que la multiplicación numérica de la iglesia haya generado el surgimiento de personas con vocación de afectar este campo tan vital y tan trascendente como es la política, ¿no? En lo personal, por la labor que he desarrollado con gente joven, claro que mi tarea pastoral se remite a las personas de todas las edades, pero he tenido la oportunidad de invertir mucho de mis años con jóvenes en diferentes partes de América Latina y en otras partes del mundo, y veo hoy tantísimos muchachos que ayer eran muchachos y hoy son hombres y mujeres de propósito, con sus familias constituidas, con sus oficios, sus profesiones, sus emprendimientos. Digo esto en la proyección del tiempo, y celebro la llegada de muchos cristianos con influencia hoy. Y tengo la percepción que serán fenómenos que se repetirán y que crecerán en los próximos días de una manera muy trascendente. Hablaba acerca del propósito de la influencia, por qué buscamos influencia, por qué buscamos insertarnos en ámbitos de dominio o en ámbitos donde uno pueda contribuir con su accionar a una convivencia mejor en los seres humanos, ¿no? Y me permito remitirme a la Biblia, el libro de los Hechos de los Apóstoles, un libro lo siento, tan contemporáneo. De hecho, perdón a aquellos que son lectores de la Biblia, pero percibo una adhesión muy especial al libro de los Hechos de los Apóstoles porque me siento reflejado en tanto y en cuanto fue un puñado de gente que emergió en medio de una sociedad muy difícil, bajo un imperio sumamente hostil como el Imperio Romano, y aparece Jesús magistralmente allí en el escenario, se engendra una iglesia altamente poderosa que cambió y afectó a la generación en la que le tocó vivir. Pero muy sencillamente dice un solo texto, quiero mencionar. Dice la escritura allí en el capítulo 10, verso 38. Saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Y después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Estoy leyendo una versión textual de la Biblia, de la Nueva Traducción Viviente.
Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Y después le hacía el bien a la gente. Intento expresar que Dios ungió a Jesús con poder y como consecuencia de ese poder Jesús le hizo bien a la gente, entre otras cosas sanando a las personas, ayudando a la gente. Lo que me interesa rescatar y resaltar la visión y el propósito de la administración del poder bajo la óptica de Dios. Dios le dio a Jesús poder. ¿Y qué hizo Jesús con ese poder? El bien a la gente. Y definitivamente quisiera declarar esta convicción. Creo mucho en el poder de la palabra hablada. Y claro que creo en el accionar que responde esa palabra, la coherencia entre lo que hablo y lo que digo, ¿no? Entre lo que hablo y lo que acciono. Pero sí creo vehementemente en el valor de la palabra. Y quisiera decirte que Dios nos da el poder para hacerle bien a la gente. Y quiera Dios que todas las personas que hoy están manifestando en los ámbitos cristianos su vocación por influenciar nuestra comunidad con los valores del reino de Dios, pelear por una ciudad más justa, más honesta, más transparente, por aquellos que no le da lo mismo, por aquellos que sienten que no debe ser más de lo mismo, que han entendido que la apatía, la indiferencia no cambia nada, que nuestra ausencia no impacta a nadie. Entonces percibo que debemos tener una revelación clara de que el poder nos es dado para hacerle bien a la gente. Pensaba en hombres del calibre de la Biblia como José, que toma un rol prioritario en su momento de la historia. De la nada, me permito definirlo así, de la nada. Dios levanta un nivel de influencia superlativo en su generación y en medio de un imperio tan poderoso como aquel imperio egipcio, pagano, como pocos, por cierto. Pero José, utilizó su influencia para alimentar a una nación en una crisis sin precedentes en aquel momento. Es decir, Dios no le dio a José sabiduría por el bien de José, sino por el bien de la gente. Había una gran hambruna en la tierra y Dios levantó a Jesús para que la gente no muriera. Estoy persuadido, estimadas personas que me honran prestándome su atención un momento, tengo la percepción en mi corazón y la firme convicción que en un mundo tan antagónico a los valores cristianos, que en una sociedad que celebra en grandes ámbitos la corrupción, la inmoralidad, donde nos damos cuenta que hay una desorientación permanente, celebro profundamente, tengo la convicción que Dios está también forjando el carácter de gente que pueda restaurar la justicia, que pueda restaurar los valores para una convivencia sana entre los unos y los otros. Dios encontró a un hombre humilde que sería fiel, que sería un buen administrador, un hombre que podría alimentar una nación. Entonces quiero definir algo, Dios ama a la gente. Entonces Dios da ese poder a esas personas y la reviste con influencia para ayudar a la gente. Yo creo que para eso es el poder y Dios quiere que lo recordemos, definitivamente. En lo personal, creo que Dios está levantando gente a la cual Dios le entregará influencia para hacerle bien a la gente. Y me gustaría hoy, debo disculparme por favor la ignorancia de no tener una acabada información acerca de a qué persona le estoy dirigiendo mi expresión hoy, pero sí de decirles con todo mi corazón que entiendo que Dios está levantando gente con esa vocación, con influencia para ayudar a la gente. Y creo que para eso es el poder. Y yo creo que Dios quiere que lo recordemos. Y creo que Dios está dando gente a la cual Él influencia para hacerle el bien a la gente. En lo personal, también creo, interpreto, de que se necesita gente que sea procesada, de gente que sea moldeada, donde su carácter sea formado para administrar la influencia. Cuando hablé recién de José, y José fue un hombre duramente procesado, recibió la traición, el descrédito, acusaciones injustas. Si tuvo que pasar conflictos de ese hombre, todo para forjar un carácter, para que el día que estuviera en una posición de liderazgo y autoridad tuviera el equilibrio emocional y el equilibrio espiritual para poder ejercer justicia y no aprovecharse de aquel poder para generar venganza.
¿Cuánto necesita Argentina de gente así procesada de su carácter? Para que cuando lleguen los momentos de autoridad, de poder, puedan ejercer con el equilibrio y el equilibrio emocional y espiritual, el poder que se le ha sido delegado. Pensaba en hombres del calibre de Daniel. Perdón que apele a estas historias, que para algunos tal vez tal vez no tenga tanta relevancia, o sí, no lo sé, pero en mi caso, que le asigno tanto valor a la palabra de Dios, a la Biblia, en mi caso personal, pensaba en hombres del calibre de Daniel, que bajo un imperio sumamente hostil, contrario a sus creencias, sus convicciones, supo mantener una cordura, una coherencia que lo transformaba en un hombre de influencia en su comunidad. Y en lo personal, yo creo que Dios está levantando gente así, que le entregará influencia para hacerle bien a la gente. Pero insisto, se necesita gente procesada, moldeada, que su carácter sea formado para administrar influencia. Así que creo que la gente que profese la vocación por el servicio público no deben ser improvisados y de ninguna manera deben subestimar la formación, de ninguna manera. Hay una expresión muy interesante que dice la Biblia en el libro de Deuteronomio, el verso 8, 17 y 18, dice, todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar, he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energía. No, no. Acuérdate del Señor tu Dios, el que te da las fuerzas para obtener riquezas. Y me interesa mucho esto, a fin de cumplir el pacto que les confirmó a sus antepasados mediante un juramento. El propósito del poder es para que Él pueda confirmar su pacto, Señor. El propósito de la influencia es para confirmar el pacto. Cuando hablo de pacto, si él dice, ¿a qué se refiere? Bueno, en mi caso, un pacto de bendición, de ser libres, libres del pecado, de las tinieblas, ¿sabes? Esa es la función de la influencia en la tierra. En lo personal, por ejemplo, este año tuvimos la oportunidad de inaugurar nuestra institución educativa, que procura ser una institución modelo. Modelo no por el exceso de lujo, sino modelo por el contenido educacional, por la cantidad de niños que podemos afectar, pero también plantearlo con un edificio que pudiera ser un testimonio a la ciudad, de orden, de buena administración, de coherencia. No nos tocó un buen debut, porque al número 21 días de clases tuvimos que interrumpir, y hoy las clases son a través de estos sistemas. Pero hoy teníamos la satisfacción en medio de esta situación de poder inaugurarle el frente, la fachada, más que nada estético, ¿no? Pero el edificio está allá. Pero cuando veía eso yo pensaba, cuando Dios nos da la oportunidad de recibir a miles y miles de jóvenes, casi 1,5 millones de jóvenes en estos 20 años, en nuestros congresos de jóvenes, pensaba, digo, ¿por qué? ¿Por qué esa oportunidad? Y me di cuenta que mi convicción, la respuesta que tengo ante esas preguntas es que Dios nos ha dado influencia para bendecir la tierra, donde podemos afectar la vida de chicos, de adolescentes, de jóvenes, y verlos hoy aún continuar en ese trabajo que se transforman en hombres y mujeres de propósito. En definitiva, nos dio Dios la influencia para confirmar un pacto. Pero en lo personal termino con esto, cada vez que Dios nos promueve o nos da un nivel de influencia mayor, es porque Él está pensando en la gente. Una vez más, cada vez que Dios nos promueve o nos da un nivel de influencia mayor, es porque Él está pensando en la gente. Yo quisiera animar a mis estimados amigos, hermanos, si me permiten llamarles así, colegas, algunos tal vez, decirles que la promoción que Dios está a punto de generar en sus vidas, las oportunidades que Dios les brindará en los próximos días y los lugares que muchos llegarán, tiene que ver con el deseo de Dios de ayudar a la gente. Él tiene en mente a alguien que desea que ayudemos, que contribuyamos, porque, señores, para eso es la influencia, para eso es el poder. Dios nos da la influencia y el poder porque Él ama a la gente, y Dios quiere que usemos su poder para alcanzar a la gente. Ahora, ustedes miran, en un marco teórico eso está fantástico, la realidad es absolutamente diferente. Es probable que tenga razón. Pero definitivamente el poder no es algo malo, viene de Dios. El problema es cuando el hombre lo ha tergiversado. Yo celebro la llegada de una generación de relevo de liderazgo muy interesante. Y termino con una percepción de fe muy fuerte para mí en lo personal, ¿no? Ustedes pueden evaluar si tiene trascendencia o no. Pero la Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 5, verso 20. Es una convicción interna, discutible por cierto, pero convicción al fin que quiero expresar. Romanos 5, 20 dice, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Lo voy a reiterar, cuando el pecado abundó,
sobreabundó la gracia. Es decir, que si los que profesamos la fe en Dios y creemos en la Biblia le asignamos valor a estas palabras, si el nivel de pecado determina la manifestación de la gracia, entonces nuestro país debe estar preparado para un movimiento extraordinario de Dios. Lo voy a mencionar una vez más. Si el nivel de pecado determina la manifestación de la gracia, entonces Argentina está en el momento óptimo para un movimiento extraordinario de Dios. Por eso quisiera alentarles, por favor, a la gente, a la buena gente que tiene el ánimo de, con su vocación, bendecir nuestra comunidad, que por favor sigan adelante, que no se desanimen por las presiones, por las luchas, que sigan. Yo humildemente, del acuerdo aquí de mi ámbito de trabajo, mi oficina, quisiera alentarles, levantarles su mano, humildemente, por favor, discúlpenme, para decirles que sigan adelante, que no se rindan, que aunque vivamos una atmósfera muy hostil, Dios tiene esperanza en cada uno de ustedes. Dios cree en ustedes. Y creo que la gracia maravillosa de Dios se manifestará en nuestra vida. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Yo deseo que Dios los bendiga mucho. Gracias por su vocación de servicio. Gracias por planificar, por hacer planes, proyectos, por luchar, por creer que se puede. Argentina lo necesita y nosotros les necesitamos a ustedes también. Deseo con todo mi corazón que Dios les bendiga y de aquí de Córdoba, gracias por la oportunidad, humildemente esta palabra. Espero que estaba a tono con lo que se espera de mí. Muchas gracias. Pastor Sergio, muchísimas gracias, pero me gustaría pedirle un último favor. Los que estamos aquí convocados, hombres y mujeres, que encontramos en el Señor la salvación primeramente, y que estamos tratando de, con esta vocación y este llamado de parte del Señor, a poder ser agentes de transformación. eh, y estamos escuchando atentamente, ¿no?, estas palabras que nos guían. Yo me anoté recién esto de poder ser procesados y moldeados, ¿no?, para ser usados por el Señor, ¿cuánto nos cuesta? Y pensando en esto, me gustaría pedirle si puede orar por cada uno de nosotros. Acá tenemos desde personas que tienen la intención de poder participar, pero que todavía no la están haciendo concretamente porque no se ha dado la oportunidad, gente que está asesorando en distintos niveles, gente que está siendo de funcionario, hay algunos que ya están con cargos electivos, ejerciendo el cargo, o sea que tenemos una amplia gama, ¿no? Cada uno de ellos con esta misma visión. Así que le queríamos pedir si por favor podía orar por nosotros. Claro, para mí será un gusto. ¿Cómo que no? Creo en el poder inconmensurable de la oración. Y añado simplemente a tu expresión la alegría de saber que Dios está forjando una generación así. Creo profundamente, más allá de la edad biológica que cada uno tenga y respetando su trayectoria y su recorrido en la vida, humildemente desde aquí le levantaría sus manos, le pediría arriba ese ánimo, Dios está con nosotros, Dios abrirá puertas, Dios les bendecirá, y aunque las perspectivas tal vez no sean las mejores para algunos, nunca, nunca subestimemos el poder de Dios, que Dios puede transformar una situación en un momento. Así que, pero sí creo en, como acabaste de decir, en proceso, en formación. Que Dios nos bendiga a todos. Oremos al Señor. Padre, muchas gracias por la oportunidad de compartir con toda esta gente tan bella. Pedirte que tú los bendigas, Dios, y que la petición, el anhelo, los deseos que están en sus corazones, tú los bendigas, Señor. Señor, Argentina clama por una generación nueva de liderazgo. Levanta de toda esta gente, Señor, hombres y mujeres que puedan ocupar cargos de influencia y con su conducta poder hacerle el bien a la gente, ayudar a las personas, bendecir para una convivencia mejor, no ignorando, Señor, que la maldad crece, no ignorando, Señor, que los espacios para la gente mala también están establecidos, pero pidiendo Dios el surgimiento de gente que ocupe un rol protagónico. En el nombre de Jesús te pido, Dios, que bendiga a las mujeres y los hombres que somos parte de esta conversación hoy. Y Espíritu Santo, lo que las palabras humanas no pueden hacer, ruego que tú lo hagas, Señor.
y que bendigas a cada uno de mis hermanos, que tú le abras puertas, y pido muros de protección en torno a ellos, Señor. Las palabras de juicio, de maldición, la gente que ha planificado hacerle daño, se ha cancelado todos esos proyectos, y tu bendición esté establecida sobre su vida, el futuro y el destino de cada uno de ellos. Con esperanza y con fe, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús y celebro la llegada de buena gente que afectará con su conducta esta nación, para que esta nación se levante en el nombre de Jesús. Hermanos, Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, pastor. Que el Señor Gracias, le Sergio. Un bendiga. honor. Gracias. Muchas gracias. Un Muy honor. bien. Muchísimas Y gracias. queremos continuar en este tiempo tan lindo que tenemos y queremos también aprovechar la posibilidad de tener aquí presente a algunos amigos, hermanos, que están en distintos partidos políticos, que están ejerciendo en este momento cargos electivos, y a los que les vamos a pedir si nos pueden contar un poco acerca de lo que están viviendo, ¿no? Un poco de su testimonio, que nos cuenten, ¿no? En 15 minutos, entre 10 15 minutos cada uno, cómo fue que llegaron, algunos tal vez con militancia, otros no, se encontraron sorpresivamente, ¿no? Que nos puedan contar un poquito cómo ha sido esta experiencia, ¿no? Y vamos a empezar con Dina Resinowski. Ella es dirigente nacional juvenil del PRO y actualmente diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que, Dina, te quiero dar la bienvenida, un gusto tenerte con nosotros, y nos gustaría que nos puedas contar un poquito acerca de esta experiencia que la verdad que es muy impresionante en términos de el poder estar en la Cámara de Diputados de la Nación, ¿verdad? Sí, bueno, gracias Roberto por tus palabras, gracias Pastor Sergio por la palabra que dio recién, la tomo. Y bueno, si tengo que decir en resumidas palabras lo que fue el camino para llegar hasta este lugar donde estoy ahora, en el Congreso, lo resumo por la gracia de fue por la gracia de Dios, Él fue abriendo cada puerta. Yo vengo de familia pastoral, mis papás son pastores en la provincia de La Rioja, yo nací acá en la ciudad de Buenos Aires, mi mamá es de acá, mi papá es de La Rioja, y siendo muy chiquita me fui a vivir a la provincia de La Rioja, y hace 12 años volví a vivir acá a la ciudad de Buenos Aires para estudiar, y hace 8 me sumé a la militancia política, entendiendo de que Dios me estaba llamando, que era el lugar donde Él quería que le sirva, tomándolo como un ministerio, mi lugar de servicio, y me sumé allá por mayo del 2012 a militar dentro de la juventud del PRO. Yo venía de criarme en los 90 y en La Rioja todos los chicos queríamos ser presidentes, todos queríamos llegar en algún momento, porque claro, en los medios riojanos todo el tiempo hablaban del presidente Menem, entonces todos queríamos meternos en política, pero cuando terminé la secundaria, mirando ahí en La Rioja, no veía que era el lugar, y canalicé todas mis ganas de poder hacer algo a través de la comunicación social, del periodismo, y por eso después me vine a vivir acá a Buenos Aires para estudiar, y acá, bueno, se dio la posibilidad de empezar, Dios abrió la puerta, fue de manera milagrosa, que en 2 meses era secretaria de comunicación de la Juventud a nivel nacional, la Juventud del PRO, y al año siguiente empecé a ser coordinadora de la Juventud a nivel nacional, lo cual implicaba estar en contacto con todo el país, empezar juventudes, porque cuando yo empecé era el llamado partido vecinalista, porque era el partido solamente en la ciudad de Buenos Aires, estábamos en Vicente López, y después había hay algo que estaba empezando a nacer en Mendoza, en Santa Fe, en Entre Ríos,
pero todavía éramos un partido que gobernaba solo la ciudad de Buenos Aires, y así que ayudé muchísimo a armar juventudes en todo el país. Ahí conocí gente muy valiosa. Una de las primeras cosas fue encontrar cristianos que estaban militando dentro también del PRO en distintas provincias, en Misiones, en Chubut, y empezar a reclutarlos en Santa Cruz, en Jujuy, y empezar a armar y a también apoyarnos un poco desde el lado espiritual también, y todos con esa misma vocación de servicio a Dios a través de la política. Y con los años de la militancia y sobre todo, yo hacia adentro del partido era muy conocida por ese trabajo de estar en contacto con todo el país, con las juventudes. Hacia adentro me conocían, pero hacia afuera, salvo en La Rioja, no me conocían. Y el 2018, con el debate del aborto en el Congreso, fue quizás el camino que Dios usó para exponerme aún más hacia afuera, porque durante ese tiempo los medios de comunicación me entrevistaban para hablar desde la postura de las dos vidas, y eso quizás potenció mucho más y aceleró los procesos. Yo siempre creí que Dios me quería en el Congreso, y de hecho el otro día encontraba una imagen del año 2012, que le saqué una foto al Congreso y decía, algún día voy a trabajar acá, y lo subía en mis redes sociales, y yo sabía que en algún momento se iba a dar esa oportunidad, pero creo que el 2018 y el evento en el Obelisco, y cómo los evangélicos empezamos a tener un poco quizás más la lupa de la opinión pública sobre nosotros, creo que aceleró el proceso. Y en febrero del año pasado me llamaron para decirme que había una posibilidad de que fuera candidata, pero que aún era lejano, porque recién en junio se cerraban las listas, así que viví también un proceso de ansiedad desde febrero hasta junio, y de mucha oración y de pedir consejo y estar acompañada por mucha gente valiosa, orando y clamando y diciendo, Dios, si este es el momento, que seas vos el que abra la puerta. Y el lugar que se me dio fue justamente por la militancia de las dos vidas, a pesar de que yo ya tenía mi militancia interna. Y bueno, el sábado pasado justo fue un año que se cumplió de haber firmado la candidatura, y la verdad es un lugar que yo creo que tengo que honrar mucho, porque creo que también todos los cristianos que vamos llegando a distintos lugares somos la vidriera para los que vienen detrás. Creo que cuando llegamos a distintos lugares de tomas de decisiones, nos observan mucho, por el solo hecho de tener fe, de ser cristianos. Ya en la Biblia lo decía, que íbamos a ser perseguidos, que íbamos a pasar estos momentos, pero creo que también es un lugar para poder ser de testimonio, cuidar el testimonio, para que el día de mañana digan, che, de estos que vienen así de estos lugares queremos más, y que más puedan sumarse. Así que creo que es también una de las cosas que Dios me dio a la hora de poder estar en este lugar. Y una de las cosas que digo, que ahí veo varios en el Zoom que estuvimos ya el sábado pasado charlando, creo que tenemos una ventaja, que es tener a Dios de nuestro lado. Si uno está completamente seguro del llamado de Dios y de que Dios quiere que estemos en este lugar, tenemos la ventaja de tenerlo, y yo siempre digo que Dios es mi principal socio político, que Él es las casualidades de la vida, de que uno de los nombres de Jesús sea consejero, es mi consejero, y creo que es una ventaja que uno puede tener, pero también uno tiene que ser responsable y pensar en las cosas que Dios quiere que hagamos a través de la política. Una de las cosas para mí es poder abrir puertas a los que vienen detrás, y también poder trabajar en todos los temas
que por ahí desde las iglesias trabajamos, lo social. Uno desde la iglesia tiene el rol de buscarlo desde lo espiritual, de acompañar a la gente, de poder acompañar a la viuda, al huérfano, a la persona que está pasando por un momento difícil, pero también desde la política poder hacerlo. Por eso cuando llegué al Congreso, las comisiones que pedí, todas tienen que ver con las tareas que hacemos desde las iglesias, la educación, la salud, lo que tiene que ver con lo social, los adultos mayores, los discapacitados, poder trabajar todos esos temas y por sobre todas las cosas, poder servir a Dios desde este lugar. Así que esa es un poco mi testimonio de crecimiento y de Dios abriendo una y otra vez las puertas, porque en la política uno a veces dice, necesitas a alguien que te abra la puerta, alguien que te traiga, tener un padrino político, tener un apellido, y la verdad fue Dios en cada momento abriendo puertas, y una de las palabras que recibí cuando llegué en el 2008 a la ciudad de Buenos Aires, fue Apocalipsis, cuando dice que hay delante tuyo una puerta, la cual nadie puede cerrar. Así que, nada, todos estos años creo que ha sido Dios el que estuvo siempre adelante mío, guiándome. Así que ese es mi testimonio. Bueno, muchísimas gracias, Dina. Y se me ocurren algunas preguntas, ¿no? Pero por ahí la más fuerte es, ¿cuál fue tu mayor desafío en este tiempo? ¿Te tocó comenzar en un momento totalmente diferente, ¿no? Por todo lo que ha ocurrido desde marzo hasta acá con el tema de las sesiones, algo que no hay experiencia, ¿viste? Que vos decís, bueno, le pregunto a fulano, a mengano, acá no le podés preguntar a nadie porque lo que estamos viviendo no se vivió nunca, ¿no? Pero más allá de todo esto, ¿cuál fue tu mayor desafío en este tiempo de gestión? Mira, una de las cosas que me viene pasando hace mucho tiempo, pero ahora se está dando desde otra dimensión también. Yo nunca renegué de mi fe, siempre fue claro, abierto, en mis redes sociales lo digo, y en todos lados, y eso durante mucho tiempo hizo que distintos funcionarios, gente militante, se me acercara a preguntarme cuando estaba pasando un momento difícil, a pedirme una palabra, o cuando está pasando un momento difícil, a pedir oración. Me pasaba mucho. Y lo que me está pasando ahora, que la verdad el encierro, la incertidumbre, el vivir, todos estar viviendo esto que nadie sabe, nadie tiene experiencia en lo que estamos pasando, hizo que muchos diputados me estuvieran escribiendo, pidiendo oración, diciéndome tengo un pariente que lo tienen que operar y en esta situación yo no sé qué hacer por el contagio, o aún un caso de una diputada que le salió una mancha en un encefalograma, y se está dando mucho esto de que uno como muestra de tener fe, de ser una persona de valores, una persona que se toma la situación, no se deja llevar por la situación, abrumar, uno sabe que Dios lo sustenta, que Dios lo acompaña, entonces me ha pasado mucho eso de que me escriban pidiéndome algún consejo, pidiéndome oración, y creo que ese es el plus que tenemos también como cristianos, como gente de fe, en poder brindar dentro de la política que tanto lo necesita. La política está muy necesitada de Dios, muy necesitada, y eso por un lado, y por el otro, sí, no, a esta altura yo me imaginaba que íbamos a estar seguramente peleándonos en comisiones por el tema de aborto. Gracias a Dios, hasta ahora no se les ocurrió presentar el tema de vuelta, y me imaginaba estando en las comisiones, en el Congreso, sentada en la banca, y hoy me toca estar de Zoom en Zoom. Pero pudiendo, una de las cosas que nos propusimos con mi equipo, que son todas cristianas, el poder ponerle a todos los proyectos que presentemos una perspectiva de vida,
de cuidado de la vida en todas sus etapas. Entonces, todos los proyectos que estuve presentando tienen esa impronta del respeto a la vida, de el levantar el tema del respeto a la vida en cada etapa que nos toca pasar. Y creo también otra de las cosas que es Dios detrás, una de las comisiones en la que estoy es la que más tiene que moverse, que es la de salud, acción social y salud, porque justamente la pandemia está con estos dos temas, la contención social, por un lado, y la salud. Así que Dios me está dando también nuevas herramientas y nuevas ideas para poder presentar proyectos. Es un tiempo muy loco, todos los estamos viviendo desde distintos puntos de vista, pero creo que también es una oportunidad de poder también demostrar lo que somos en Cristo y que otros puedan conocerlo a través de lo que podamos reflejar. Bueno, y la última, y en esta por ahí te voy a pedir brevedad por el tema del tiempo, si bien venís bien, ¿eh? Pero siempre se dice, ¿no?, que lo complicado para la gente de fe, para los creyentes, es poder estar en un bloque en donde, viste, este ideal de que el partido no es confesional. Entonces, medio como que te tenés que vender porque te van a bajar línea y vas a tener que hacer las cosas que te pidan, aunque vos no estés de acuerdo, y como que en realidad perdés tu identidad, perdés quién sos. En esta experiencia que estás llevando, ¿cómo lo ves, cómo lo venís vivenciando eso? Bueno, primero, el bloque en el que estoy, gracias a Dios, me permite votar según lo que creo. De hecho, ayer yo, por ejemplo, no acompañé la ley de economía del conocimiento porque en comisiones incorporaron un tema de cupo de trans, de personas trans, y para mí no correspondía, no me permitieron hacer la modificación, así que no lo acompañé, y ahí nadie me retó ni me dijo nada, y la libertad de poder votar a conciencia. Así que hasta ahora, en mi experiencia, en mi corta experiencia de 5 sesiones, vengo bien con respecto a eso. Y por otro lado, hacia adentro, jamás me han dicho nada con respecto a lo que yo crea o a no poder expresarlo. De hecho, dentro de lo que es el interbloque de Juntos por el Cambio, entre los diputados me eligieron para ser referente del tema celeste, y ahí estoy coordinando junto con la diputada Carmen Polledo todos los esfuerzos que vamos de a poquito armándonos para cuando el tema esté de vuelta en discusión, poder militarlo al tema. Así que ahí estoy también con este tema de poder desde ese lugar también tener una representatividad. Pero hasta ahora no he tenido conflictos con respecto a lo que creo, a mis valores y a la hora de votar. Bueno, Dina, te queremos agradecer muchísimo por tu tiempo, gracias porque esto es muy enriquecedor también para nosotros, te queremos bendecir, nos representás a todos, estás ahí en un lugar a nivel nacional, en donde desde todos los puntos del país nos sentimos representados, así que te bendecimos tu accionar, y te agradecemos por el tiempo, por la disponibilidad. No, gracias a Muy bien. vos. Muchas gracias. Y siguiendo un poco con la dinámica, y la verdad que muy agradecidos con todos los que están, quisiera darle la bienvenida a Claudio Cingolani. Claudio es dirigente nacional del ARI y él es legislador en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y Claudio es el que más experiencia tiene, ¿no?, entre todos los invitados que tenemos hoy. Y nos gustaría, Claudio, darte la bienvenida por un lado, primero, agradecerte a vos también por este espacio, y que nos puedas comentar un poquito, ¿no?, cuáles han sido tus mayores desafíos a lo largo de tu tiempo de estar militando, y contarnos un poco cómo
cómo es tu historia, ¿no? En la política para llegar a este momento. Y si se puede, contarnos algunas de las ganadas y, ¿por qué no?, algunas de las perdidas, ¿no? Está muy bien. Gracias Roberto. Gracias a Marcelo también, a Marcelo Díaz. Y bueno, esto de tener más experiencia trae aparejado tener más responsabilidad, lo cual se pone difícil. Pero bueno, siempre es un desafío, siempre es un desafío. No, lo primero que quiero contarles es que yo me convertí alrededor de hace 6 años más o menos, ¿sí? Siempre fui cristiano, siempre fui creyente, siempre estuve en la búsqueda de Dios, pero desde hace 6 años, cuando volví el rostro a Dios, es cuando el Señor me eligió para que vaya a ocupar un escaño, por ejemplo, en la legislatura de la ciudad. Y yo siempre milité, ¿sí? Toda mi vida milité, pero los caminos se abrieron, las puertas se abrieron cuando volví por la senda de Dios, ¿sí? Cuando tomé atajos, cuando me hice el distraído, no llegaba nunca el reconocimiento. El reconocimiento de la política llegó con la bendición de Dios y cuando mi vida cambió. Así que eso a tenerlo en cuenta todos, porque como dijo Dina, creo que corremos con ventaja y nosotros a veces no nos damos cuenta. Nosotros no nos damos cuenta, pero nuestros compañeros de trabajo sí se dan cuenta, porque quizás se nos hizo costumbre llevar a Dios en el corazón, quizás no nos demos cuenta, pero los demás se dan cuenta y eso hace la diferencia. ¿Cómo empecé? Yo en realidad empecé militando hace muchos años, no, siempre pensé que en algún momento iba a sentarme en una banca, o que iba a ser funcionario. De hecho fui funcionario algunos años de mi vida, estuve en la gestión pública, pero en el momento menos pensado, recuerdo que hablaba mucho con Luciano Bongarrá, porque siempre estuve en el Ministerio de Parlamento y Fe, con Marcelo, ¿sí? También con Marcelo Díaz y con Ana Baloy de Tucumán, ¿sí? Y ellos me decían, prepárate porque Dios te va a poner en autoridad. Y yo ni enterado que estaba, ¿sí? Pero esto que también decía Dina, y lo dijo Sergio también, esto de que haya hombres de Dios, ¿sí? Que te den un empujoncito, lo importante que es. Y así fue como en el año en que no lo esperaba, se abrieron las puertas y Dios me puso en autoridad. Y también, bueno, esto de la experiencia y la responsabilidad. Bueno, ahora tengo la responsabilidad también de ser multiplicador entre los hombres y también entre los cristianos. Para nosotros también que estamos en política, nosotros cristianos que estamos en política, darles un empujoncito, darles un envión a aquellos que tienen que estar en la cosa pública. Porque estamos llamados a estar en la cosa pública. Y nosotros tenemos que ser protagonistas también de esa pastoral, ¿sí? Nosotros tenemos que ser parte de ese llamado, así como el Señor nos llamó a nosotros y recogimos el guante, tenemos que encargarnos de que más cristianos hagan lo mismo, ¿sí? Siempre me acuerdo, en la facultad había un profesor que siempre nos recordaba una cita atribuida a Platón, que decía que las personas que se desentienden de la política tienen gobiernos malos. Y bueno, vaya que es así, Y hablo de todo tipo de gobiernos, ¿sí? La gobernanza que puede haber en una escuela, la gobernanza que puede haber en un club, en una dirección de gobierno, y también en la función pública. Si nosotros nos desentendemos de la política,
en criollo sería después no se quejen, ¿sí? Y nosotros estamos en política y necesitamos que más cristianos estén en política para mejorar la gobernanza en nuestra sociedad, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, que el testimonio que damos en la iglesia podamos darlo también en el Congreso, como lo hace Dina, en la legislatura, en el trabajo barrial, en el trabajo provincial, en la sociedad de fomento, en varios lugares. En el lugar donde Dios nos ponga, tenemos que dar testimonio. Y es difícil, claro que sí. Es difícil porque vos me preguntabas, Roberto, bueno, una que gané, otra que perdí, o bueno, ¿en dónde está el desafío? El primer desafío que tuve es, una vez que el Señor me puso en autoridad, no ningunearlo, no dejarlo de lado, porque es muy fácil en estos ámbitos dejar a Dios de lado, ¿sí? O ponerlo debajo de la alfombra. Y cuando me di cuenta de que Dios realmente era la fortaleza que los demás veían en mí, no solo una fortaleza y una seguridad propia, empecé a pronunciar su nombre en todo momento y en todo lugar, ¿sí? Nada de hablar en lenguas, en el recinto, esas cosas no, por favor. Hay que hacer un trabajito de hormiga, ¿sí? Y Dina también lo decía, muchas veces algunos colegas nuestros que son diputados, que por ahí no son ni cristianos, ni católicos, pero sí tienen ese germen de Dios, ¿sí? Sí tienen ese esbozo de Dios y que puede cambiar sus vidas y que puede cambiar una conducta y que puede hacerlos lucirse bien en su función. Y a veces ahí es donde está en juego también nuestra responsabilidad, qué sé yo, nuestra guía, nuestra complicidad, sí, porque ese compañero, ese amigo que está en la política necesita de nuestra complicidad para decirle, che, y si probás con Dios, y si volvés a probar con Dios, y si volvés tu rostro a Dios, che, o estas cosas, mirá que estas cosas no están bien, no están bien. Ellos saben que no están bien porque también hay una moral. Nosotros sabemos que no están bien porque Dios está con nosotros y nosotros tenemos que tratar de que esa buena gobernanza, de que esa cosa que podemos hacer bien empiece a cambiar la vida de las instituciones, empiece a cambiar la vida del cuerpo legislativo, empiece a cambiar la vida de la sociedad de fomento, de la cooperadora de la escuela y de la función que tengamos ejecutiva o una función de justicia. Nosotros podemos hacer la diferencia, nosotros podemos hacer la diferencia. Y en tren de derrotas también, claro que las hay, claro que las hay. Pero les pasa a todo el mundo, ¿sí? No tiene que ver con creer o no creer. A todos nos pasa que cuando llegamos a un estamento o cuando subimos muchos escalones, todos pensamos, bueno, me como a todos crudos, voy a poder con todos, Dios está conmigo y la victoria es mía, es nuestra. Bueno, pero hay piedras en el camino. Y la enseñanza es que muchas de esas derrotas tienen que ver porque yo quise solo o creí que podía solo. Y en realidad necesitamos también de los demás. Necesitamos ser más de uno, necesitamos ser 3, necesitamos ser 10, necesitamos ser muchos. Y movernos también con inteligencia, porque así como 2 personas tienen mucha más efectividad cuando se trata de la oración, ni que hablar con 3, con 5 y con muchos en un culto, imagínense en la cosa pública. Solos no podemos. 2 pueden un poquito más. Cuando nos ponemos de acuerdo y la concordia se pone a favor nuestro y la coyuntura permite que podamos hacer trabajo en equipo, en conjunto,
y ponemos toda nuestra inteligencia y toda nuestra fe para que las cosas salgan adelante, siempre van a salir adelante si en vez de vos solo, si en vez de vos hacer el gol solito, compartís la jugada y lo hacemos juntos, Dios te hace goleador seguro. No importa si convertiste vos el gol o lo convirtió tu hermano o lo convirtió incluso otra persona con la cual no tenés que ver. El asunto es la causa, digamos. Si nosotros tenemos en claro cuáles son las buenas causas, nos vamos a rodear de la mejor gente para poder llevarlo a cabo. Y esto no es para que nos agrandemos, pero yo creo que nosotros estamos rodeados de los mejores. En esta cofradía de Dios, en esta cofradía del Señor, hay mucho talento y Dios quiere que empecemos a actuar. Dios quiere que empecemos a actuar en política, que no lo hagamos solitos, que no nos cortemos solos, sino que busquemos a nuestros hermanos, a aquellos incluso que no creen en Dios, porque Dios está presente en ellos y solo falta un envión, un empujón de nuestra parte. Así que bueno, simplemente eso, en tiempos de pandemia, vieron como que la pandemia nos ubicó a todos, ¿sí? Y todos estamos a cargo de algún voluntariado, ¿sí? Y los profesionales están haciendo cosas que no tienen que ver con su profesión, y los oficios están todos cambiados. ¿Por qué? Porque la pandemia nos recordó a las personas que estamos en política que somos servidores públicos, ¿sí? Y ese es un tiempo que hay que aprovechar. El pastor Sergio habló de eso. Este es un tiempo que hay que aprovechar. La pandemia nos ubicó a todos, nos cruzó a todos y también nos está zarandeando a todos. Y yo creo que a pesar de las dificultades, se viene un tiempo nuevo y bueno. Se viene un tiempo nuevo y bueno y también depende de nosotros. Y si de nosotros depende sacar a luz y mostrar que somos servidores públicos, cuánto más tenemos que mostrar y demostrar que somos servidores de Cristo. Y si somos servidores públicos, si somos servidores de Cristo, bueno, no para nadie. Así que, bueno, simplemente eso, compartirles la alegría de poder estar militando en política, de poder estar haciendo, y invitarlos a que se involucren, porque todos nos tenemos que comprometer en política. Y si nos comprometemos en política, podemos cambiar el ámbito en el que estemos. Por más pequeño o grande que sea, lo podemos cambiar, depende de nosotros y por supuesto, tenemos a Dios de nuestro lado. Así que animarnos. Muchísimas gracias, Claudio. La verdad que qué bueno escucharte, ¿no? Me hiciste Gracias. pensar en un momento acerca de esto, ¿no? Dios es mi fortaleza. Es Y mi uno roca. dice, a ver, ¿quién no lo sabe esto, no? Pero a veces lo obvio, lo básico, necesitamos recordárnoslo, porque lo damos como un hecho ya sabido, lo damos por sentado, y sin embargo, en esos lugares, cuando uno está, que tal vez es luego de haber orado mucho, militado mucho, haberlo buscado, anhelado, ¿no? Todo en el buen sentido. Después nos pasan estas cuestiones y qué bueno que es recordar que en realidad nuestra fortaleza es Dios, no estamos ahí por nuestras capacidades, si bien queremos perfeccionarnos, estar capacitados, preparados, como cada uno de los que hablaron mencionaba, la importancia de estar a la altura, ¿no? Porque también necesitamos tener papeles, como dice el doctor Díaz, los papelitos, que son los títulos que nos ayudan a prepararnos y estar a la altura de la circunstancia. Pero qué bueno esto de recordar que en realidad nuestra fortaleza es Dios, y en ese momento es cuanto más nos tenemos que aferrar a Él y menos a nuestras capacidades, y no al revés, ¿no? Tenemos esta tendencia de dar vuelta. Esto es como, por ahí me meto en algún lío con lo que voy a decir, pero esto es como la oveja que cuando está
en el prado, en medio de todo el redil, comiendo verdes pastos, se deja pastorear sin ningún problema. Ahora, en el momento complicado, que está la noche oscura, tormenta, al borde del abismo, no le da ni 5 bolillas al pastor, ¿viste? Y vos decís, pero pará, en este momento de tu vida es cuanto más necesitas. Lo mismo pasa con esto, ¿no? Con esta dependencia del Señor y entender que una vez que llegaste ahí es donde todo arranca y en donde Tal esa cual, dependencia es más fuerte, ¿no? tal cual, tal cual, tal cual. Tal cual lo decís vos. Vos sabés que ahora yo estoy al frente de un hotel COVID, ¿sí? Los hoteles estos de pacientes. Y, y cuando esto empezó, había muy poquitos hoteles, ¿sí? Y hubo un llamamiento del Poder Ejecutivo de la ciudad para que los legisladores dejen su tarea de príncipes, dejen su tarea legislativa y se hagan cargo de hoteles de pacientes. Y vos sabés que la invitación esa le hicieron un WhatsApp grande, ¿no? Que tenemos de todos los diputados de la ciudad, ¿no? Entonces dijeron, necesitamos que alguno de ustedes abra un hotel. Y cric, nadie respondía, nadie respondía. En ese momento, el Espíritu Santo, que es la influencia, empezó a golpearme sobre mi hombro y dijo, levantá la mano, vos tenés que dar el ejemplo. Cerré los ojos y dije, sí, en verdad tengo que dar el ejemplo, esto de la experiencia y la responsabilidad. Así que bueno, que fui el primero que levantó la mano, y vos sabés que después fue efecto cascada. Después apareció otro diputado, y otro diputado, y otro diputado. Bueno, hoy hay alrededor de 5 hoteles que están gerenciados por diputados de la ciudad. O sea, nosotros nos hacemos cargo de la gobernanza, nada más. Pero bueno, tenés que estar, viste, pendiente de la lavandería, interactuar con los enfermeros, con los médicos, que el catering llegue. Y bueno, fue un desafío y bueno, esto de levantar la mano y dar el empujoncito, ¿sí? Y la verdad que las primeras semanas fueron terribles. Y ahora ya es una relojería. Yo de hecho estoy en el hotel. Me fui al subsuelo, el hotel sigue funcionando, los pacientes ingresan, están los médicos, los enfermeros, y yo me refugié un poco con ustedes acá en el subsuelo del hotel. Así que bueno, animarse a mí me dieron un empujón, a mí me dieron un empujón muy grande y fueron mis hermanos, porque yo milité toda mi vida en política y muchas veces me dijeron, sí, adelante, seguí, vos tenés que estar, pero sin embargo, ese empujón, esa caricia que me dieron mis hermanos cristianos para que decididamente diga, bueno, este lugar es mío, tengo que pelear y tengo que hacer la diferencia, me lo dieron mis hermanos cristianos. Así que, así como a mí me dieron un empujón, nosotros damos un empujón, como en su momento lo di en ese WhatsApp del bloque para que otros animaran a ser parte, protagonistas de esta pandemia con responsabilidad. Así que vuelvo a insistir, Roberto, animémonos, animémonos. Faltan cristianos en política. Faltan cristianos en política que no renuncien a Dios y que puedan poner su nombre, que está sobre todo nombre, poder ponerlo en todo lugar y en todo ámbito. Y creo que podemos hacerlo, que es un tiempo nuevo y bueno, y depende de nosotros que empecemos a involucrarnos en la cosa pública. Muchísimas gracias, Claudio. La verdad que un lujo Gracias. escucharte, que Dios te bendiga, bendiga tu gestión. Te bendecimos de todos, ahí estaba mirando en el chat, tenemos representantes de todos lados que están mirando, gente que está ahí. La verdad que gracias por este aporte tan importante, que el Señor te bendiga. Y Gracias. avanzamos. Eh, Veía recién hasta alguien que escribió desde Dallas, estaba, mirá, un encuentro internacional. Tenemos gente en Dallas, gente en el sótano de un hotel, digo, ahí tenemos de todo, mirá qué bien. Y en este momento tenemos allí de Rafaela, de la provincia de Santa Fe, tenemos a Juan Argañarás. Juan, un joven esforzado, valiente, del partido Somos Vida y Familia. Él es diputado provincial y está allí en un lugar que realmente, bueno, ha, digamos, acaparado la vista de todo el país,
cuando fueron las elecciones, por lo que ha sido, lo que el Señor ha hecho a través de la vida de ustedes, junto con Walter Gione y todo el equipo ahí. Así que para nosotros es una bendición, un privilegio, Juan, que puedas estar, y nos gustaría también escucharte, ¿no? En esta, contanos si esta es tu primera experiencia, cómo es esto de ser diputado provincial, y cómo ha sido el camino para llegar hasta acá. Bueno, gracias Roberto, bueno, también gracias a Marce por la convocatoria, gracias también a Sergio por la palabra, muy linda, bueno, el testimonio de Dina, el testimonio de cada uno de los que nos antecedieron, de Claudio, la verdad que estamos muy contentos, bueno, aquí hay varios amigos, bueno, por lo que conté hay casi 20 personas de la provincia de Santa Fe, así que estamos muy contentos de poder tener este encuentro. Gracias pese al horario y al día, poder compartir esto, la verdad que es una gran alegría. Nosotros, bueno, yo había sido candidato a concejal en el 2015, y un poco cuando empezamos a juntarnos con un grupo por el tema del proyecto de ESI, de Educación Sexual Integral, aquí en la provincia de Santa Fe, ahí tuvimos un cafecito político, le llamo yo, con Walter Gione, nos conocíamos de nombre, pero nunca nos habíamos reunido, y en octubre del 2016 comenzamos un proceso para ir trabajando en una posible candidatura para lo que fue el 2017. Así que bueno, en ese cafecito, luego de conversar con Walter, lo primero que hice, que me parece que es un paso importante, fue hablar con mi esposa, que está aquí, que es Nieves, a ver, que salude. Fue a hablar con Nieves y le comenté del proceso que íbamos a emprender con Walter, y recibir el apoyo familiar, la verdad que es importantísimo, porque uno después le saca tiempo, dinero a la familia para poder destinarle a esto. Y lo segundo que hice también fue hablar con mis pastores, con Marcelo y Mónica, que también creo que está conectado, mi pastor Marcelo, y también tener la cobertura espiritual. Me parece estas dos instancias de tener el apoyo familiar y el apoyo, la cobertura espiritual de pastoral, me parece que son sumamente importantes para comenzar estos procesos. Y después comenzamos este proceso. ¿Te puedo pedir el rol de hospedador, Roberto? Así voy mostrando algunas imágenes. Ese es un don que lo otorga el doctor Díaz. Ah, Marcelo. Marce. Yo le preparé unas imágenes también para hacerlo un poquito más. En principio no tengo problemas, solamente que no sé cómo hacerlo, porque no soy millennial. Ah, a ver si puedo compartir yo directamente. Entiendo que podés, porque yo... Ahí está. ¿Ven ahí? Dale. Buenísimo. Bueno, ahí yo traté de buscar una imagen, y me encantó la frase "miremos juntos el futuro", y es muy importante esta frase porque yo siempre digo que uno a veces cuando hay una persona tiene la mirada de estos 180 grados, y esta persona tiene la mirada de estos 180 grados, pero cuando uno se pone, hace empatía y reflexiona junto con la otra persona, a veces completa la mirada de los 360 grados. Así que me parece muy importante la frase que buscaron, miremos juntos el futuro político. Y acá, bueno, el agradecimiento que ya lo tuvimos. Este principio siempre me encantó, que los lugares de liderazgo siempre se ocupan, y es un principio sumamente sencillo y a la vez sumamente importante, y durante mucho tiempo estos lugares de liderazgo los ha estado ocupando gente corrupta, gente que no gestionaba bien. ¿Por qué? Porque la gente que no era corrupta, la gente que gestionaba bien, no los estaba ocupando. Entonces me parece un principio sumamente importante para que lo tengamos en cuenta, y que nosotros que nos estuvimos preparando todo este tiempo para gestionar, para ser parte de la cosa pública, como decía Claudio, podamos ocupar esos lugares. Y bueno, comenzamos, nosotros los cristianos casi siempre trabajamos mucho en sucesos, y yo siempre digo que esos sucesos hay que meterlos dentro de los procesos,
y parte de la palabra que compartía el pastor Sergio Velar hablaba del proceso que pasó José, el proceso que pasó Daniel, así que me parece sumamente importante trabajar sobre los procesos. Por eso en estos 10 minutos que me quedan, te quería hacer un resumen de ese proceso de casi 4 años de trabajo intenso. Nosotros lo que hicimos cuando arrancamos el 2017, comenzamos a realizar capacitaciones. Walter daba capacitación de 40 minutos sobre política, y yo daba otro bloquecito que era 40 minutos de liderazgo. Entonces en 1 hora y media podíamos brindar 2 capacitaciones, y así recorrimos varias localidades de la provincia de Santa Fe. Nos habían llamado para dar esta capacitación en otros lugares, pero nosotros exclusivamente nos enfocamos en el territorio de Santa Fe. Y ese año realizamos 23 capacitaciones, capacitando a casi 1.100 personas, todos de la provincia de Santa Fe. Y eso nos permitió, iniciar ese proceso nos permitió llegar a mayo del 2017 y armar una lista de diputados nacionales. Para nosotros era una utopía, pero bueno, armamos la lista y pasamos las PASO. Yo le digo la gran hazaña al estilo Spider-Man, arañando. Pasamos con el 1,82%, vieron que necesita el 1,5 como mínimo para poder pasar. Nosotros éramos la última lista que pasamos a la final. Pero en la final nos encontramos con la triste realidad de que no éramos conocidos, de que no teníamos mucho apoyo, pero esa instancia, ese suceso de participar en ese año en las elecciones nos sirvió para lo que fue el año pasado, que participamos como diputados provinciales. Así que bueno, el año pasado participamos, nos fue re bien, salimos tercero, muy cerquita del justicialismo, con el partido Somos Vida y Familia. Así que bueno, logramos meter 6 diputados provinciales, que fue muy, muy renombrado a nivel nacional. Así que la verdad que estamos muy contentos por los resultados. Pero también me quedó algo que hablábamos el otro día en Pasando la Antorcha, en la mesa política. También uno cuando está en política tiene que trabajar mucho sobre la palabra frustración, porque si nosotros hubiéramos frenado este proceso en lo que fue el 2017, que los resultados no fueron buenos, nosotros arrancamos el 2018 justo la semana que se lanzó el debate del aborto, y me acuerdo una frase que dijo Walter, dice: esta es el encuentro más importante que tuvimos hasta ahora, porque fue encontrarnos después de lo que había sido la elección del 2017. Así que es importante eso, cuando uno está en el proceso de Dios, continuarlo y no dejarlo. Y acá les quería dejar 3, un poco ya mirando hacia el futuro, dejarle 3 o 4 principios. El primer principio, que es de influencia. Nosotros, la iglesia, tiene mucho capital social, pero poco capital político. Hemos crecido en capital político, pero tenemos mucho trabajo social y a veces no lo hemos logrado capitalizarlo. Nosotros el año pasado, antes de asumir, largamos una red que se llama Red Evangélica de Desarrollo Social, que es un nombre bien cristiano, hasta tenemos el versículo bíblico, y ahí pueden ver el lanzamiento. Y la idea es tratar de juntar todo el trabajo social que se viene haciendo en la provincia de Santa Fe, como los centros de adicción, los comedores, los merenderos, los lugares para mujeres golpeadas, bueno, todo el trabajo social, tratar de unirlo y articularlo. Ese es un poco el objetivo, pero también entendemos que ese capital social nos tiene que dar capital político y permitirnos crecer más adelante en puestos como concejales, más diputados provinciales y, por qué no, algunos diputados nacionales. Así que el principio de influencia me parece mucho, ya mirando y teniendo una visión hacia el futuro. Yo siempre digo que tenemos muchos pastores, profetas dentro de la iglesia y está bueno, pero también necesitamos más ministerios metidos en los sistemas. Hoy por hoy necesitamos pastores y profetas en los sistemas. Yo me acuerdo de algunos, había un profeta que era de Estados Unidos y él a veces marcaba
marcaba algunos aspectos que iban a suceder y así pasaban porque tenían la dirección de Dios. Así que necesitamos en este tiempo pastores y profetas de sistemas. El segundo principio que te quería compartir, que esto me parece importante y a la vez también es respetuoso, el principio de territorio. Muchas veces cometemos el error de crecer en Judea y en Samaria cuando no crecimos en Jerusalén. Nosotros cuando siempre hablamos con Walter, en ese sentido siempre por ahí nos llamaban de otras provincias, dar charlas, hubo a veces que lo hemos realizado, pero siempre nos enfocamos en la Bota, en la provincia de Santa Fe. Y eso es importante porque a veces queremos crecer en otros territorios cuando todavía no tenemos capital político en nuestro propio territorio. Entonces nosotros nos hemos enfocado exclusivamente en Santa Fe y hemos también sido respetuosos de los crecimientos que tenían otros candidatos en nuestra provincia y tratando de articular un poquito esto del trabajo político en otros territorios. Otro principio que te quería compartir, y en esto me siento con la autoridad de poder decírtelo también, es el principio de ser segundos. Y yo le puse ahí darnos un baño de humildad para poder armar un mismo frente. Muchas veces yo creo que lo que fue el año pasado, todo lo que fue el movimiento Provida, no logramos ordenarlo y darle una visión, pero el principio de ser segundos es que yo siempre lo apoyé para que Walter Gione llegue. ¿Por qué? Porque su apellido era más renombrado, él era de Rosario, el padre de él tiene muchas congregaciones que son conocidas en la provincia de Santa Fe. Entonces, el principio de ser segundo es entender cuál es el rol, y hay veces que nos toca ser segundo para apoyar y ser estrategas y lograr que una persona llegue a un lugar. Así que me siento con la autoridad de poder decirlo porque siempre fue ese el sentir, y yo siempre se lo dije a Walter, le digo, yo te voy a apoyar para que vos llegues. Gracias a Dios, el año pasado pudimos llegar los dos. Y el último que te quería compartir es el principio de utilidad, que es aprender a buscar nuestro rol en el equipo. Hay personas, por ejemplo, mi rol en lo que es acá el territorio de Santa Fe, tiene que ver más con la formación de los cuadros. El rol por ahí más de Walter es más el rol político, el de tratar de meter, el estratega. Entonces cada uno tiene que entender cuál es su rol en el equipo. Porque si no a veces cumplimos roles para los cuales no estamos capacitados, ni tenemos los dones, las capacidades para hacerlo, y a lo mejor no estamos haciendo algo que deberíamos estar haciendo. Y la última frase que le quería dejar, que me parece que esto nosotros como iglesia siempre lo hicimos, pero es bueno poder refrescarlo. Creo que la nueva política tiene que ser de territorio y no de escritorio. Hoy por hoy la gente quiere que vos estés al lado. Yo el otro día en 6, 7 horas visité 6 instituciones aquí de Rafaela, cuando puedo trato de viajar a la ciudad de Santa Fe, bueno, a otras ciudades, y creo que en ese sentido, hoy por hoy tenemos que cambiar nuestro estilo de política y salir del escritorio y meternos en el territorio a full donde está la necesidad. Excelente. Muy bien, Juan, la verdad que muchísimas gracias porque estos principios que nos acabas de compartir, yo recién, mientras vos hablabas, empecé a mirar la grilla, ¿no?, de todos los que estamos conectados, y la mayoría estábamos tomando nota, ¿sí? Como con cada uno de los que han hablado, creo que esta noche está siendo verdaderamente de inspiración, pensando en el desarrollo y en el crecimiento de cada uno en su lugar, tomaba este concepto, ¿no? Qué buena estrategia. Muchas veces estamos pensando cómo podemos crecer en nuestro lugar, y lo que ustedes hicieron con las capacitaciones de liderazgo y política, la verdad que está muy bueno para poder tomarlo como ejemplo, sea que sea ese el tema o algún otro, pero eso te da la posibilidad también de buscar gente que está queriendo incursionar en esto, todo, capacitar, no solo para que se sumen después a uno, ¿no?, que eso en realidad sería lo ideal, pero sino también para poder incentivar a que cada uno pueda llegar
necesitamos gente en todos los partidos, con convicciones cristianas, con una visión, con el entendimiento de todo esto. Así que la verdad que me encanta, me alegra todo esto y bueno, te felicito a vos y la felicito a Nieves por la visión, por el corazón, porque hay que estar ahí al lado. Te agradecemos, Nieves, te bendecimos su familia, su matrimonio, y qué bueno que puedan estar apoyándose mutuamente. Tiene que ver con esto del principio de saber ser segundo. A veces uno no es el visible, sino que es el otro, y entender que es mejor dar que recibir, ¿no? Y acá, bueno, se está dando todo esto. Así que muchísimas gracias de corazón, Juan. Bendecimos también tu gestión. Allí sabemos, porque los vemos, las repercusiones que están teniendo. La semana pasada han estado en todos los medios a nivel nacional. Bueno, que creo que también esa es una enorme posibilidad, ¿no? El pedirle al Señor la capacidad, la sensibilidad de ver esos temas que realmente pueden tocar, y ponernos en lugares que si los tenés que pagar, no tendríamos el capital, ¿no? para poder estar en todos estos medios. Así que yo creo que el Señor está dando muestras muy claras del apoyo que les está dando en todo sentido. Así que oramos por más gracia y por más unción en la vida de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Así que bueno, estamos llegando ya al cierre, al tiempo final, y como decíamos recién, creo que está bueno que nos vayamos así llenitos, ¿no? Con todo lo que hemos escuchado, con estrategias, con palabra de parte del Señor, con direccionamiento, con entendimiento. Y para el corolario de todo esto, para el cierre, nos gustaría poder escuchar al doctor Marcelo Díaz. Él es el director de la Coalición de Liderazgo y Gobierno. Él fue el que el Señor le puso esta carga desde hace varios años en su corazón, y empezó contactando a uno y a otro y a otro, y desde lo personal yo estoy muy agradecido, no solo por la amistad con Marcelo, sino porque él ha sido de mucha influencia también, directa e indirecta, ¿no? Muchas veces levantando el teléfono y diciendo cosas puntuales, diciéndome cosas puntuales, y otras veces él sin darse cuenta ha sido de influencia para mí, así que, y él, bueno, nos va a compartir un poco ahora un análisis de la participación política de los cristianos en el marco de esta coyuntura tan particular que estamos viviendo a nivel nacional, ¿no? Así que, Marcelo, te agradecemos y te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Una de las cosas que hemos incorporado a partir de esta pandemia es que ya no solamente nos decimos qué tal, cómo estás, sino que la segunda pregunta es, ¿me escuchás bien? Así que lo hemos incorporado así en nuestros diálogos, por lo menos ya mañana cumplimos 100 días preguntando, ¿me escuchás bien? ¿Se escucha bien? Pero bueno, así cuando seamos viejitos vamos a tener algo divertido que contarle a nuestros nietos. Yo estoy muy contento por este encuentro. Estoy tan agradecido al Señor por las palabras del pastor Sergio, como una palabra y una dirección y un consejo del Señor. Estamos tan contentos de escuchar de Dina, y de cómo Dios le puso allí y coronó tantos años de trabajo y de oración de sus papás, a quienes conozco bien de cerca de aquellos años cuando yo vivía en San Juan. Muy contento de escucharlo a Claudio con su estilo, ¿no es cierto?, tan particular, y ese rol tremendo que él tiene ahí en Cava, y por supuesto a Juan, como parte del equipo que descolló en términos de nuestra mirada en las elecciones pasadas, y cómo el Señor los está usando a ellos tres y a todos los que estamos acá, que de una u otra forma, como dijo muy bien Roberto al principio, algunos como consejeros, otros participando, quizás algunos de ustedes capacitándose, otros formando otras agrupaciones u otros partidos, pero todos con la convicción más plena que podamos tener de que Dios nos ha llamado a este lugar
llamado política y que eso implica una capacitación, un llamado, una fidelidad, un carácter especial para sanar nuestra tierra. Así que yo les agradezco infinitamente a ustedes que se hayan tomado este ratito para compartir con nosotros. Yo voy a hacer solamente breve, apenas una exégesis politológica del Salmo 119, así que vayan acomodándose. Dos o tres principios que yo quiero resaltar y mirarlo desde la perspectiva. Mi trabajo, yo soy pastor, pero además soy analista político, estudié ciencias políticas en la universidad y Dios me permitió seguir estudiando después en el exterior, etc. Y si tuviera que definir mi rol, por lo menos en este momento dentro del quehacer de la política, soy analista político y me ocupo de esto. Entonces, desde ese macro, yo quiero compartir dos o tres ideas bien breves para después terminar nuestro encuentro. Lo primero que es evidente al mirarnos todos los que estamos acá y otros que también están haciendo política, por supuesto, y no han podido conectarse esta noche con nosotros, es que todos tenemos que afirmar que no hay una forma única en la cual Dios ha pensado en que hagamos política. No hay una forma única. Cuando hablo de política, hablo de la política partidaria, ¿no? De estar involucrados. Ustedes saben, por muchos años, América Latina, por un lado, el mensaje era no meterse en política porque es del diablo, porque está corrompida, que yo no sé cuánto. Poco a poco eso, Dios fue trayendo algo de luz con algunos como misioneros o pioneros que se metieron y pagaron un precio extra en distintos países de América Latina. Y las discusiones eran, bueno, tenemos que hacer un partido confesional porque ¿cómo vamos a trabajar con alguien que no es cristiano? Y los partidos confesionales en general fracasaron con todo éxito, desde México hasta Tierra del Fuego. Y entonces la cuestión era, bueno, entonces tengo que meterme en un partido, pero ¿cómo hago si no nos dan atención, no nos dan bolilla, no nos reconocen? O en el peor de los casos, las palabras que se escuchaban por ahí eran nos usan. Nos usan porque los cristianos en América Latina y en Argentina en particular, hace muchos años que estamos sirviendo al Señor y servimos a la patria porque amamos esta tierra donde Dios nos ha traído, donde además de predicar el Evangelio, nuestra impronta social de ayudar al prójimo realmente es muy fuerte. El asunto es que lo primero que yo quiero afirmar es que no hay una única forma en que Dios nos usa o nos quiere usar para hacer política. Hay distintas formas. Y con esto quiero decir que esto tiene que ver con crear nuevos movimientos o nuevos partidos, quizás tomar o pedir espacios en otros que ya están funcionando y que tienen alguna característica particular, o involucrarse, por decir, en los partidos más mayoritarios o más históricos, e ir trabajando poco a poco y confiar en la fidelidad del Señor y además en la capacidad que Dios le ha dado a cada uno, hasta que en algún momento esa puerta se abre y uno pasa a un lugar de mayor visibilidad y, por supuesto, de mayor influencia. Entonces, me parece que eso nos trae paz en términos de, no solamente cuando entendemos que Dios nos dice a cada uno de nosotros vamos a tal lado, sino sobre todo cuando miramos a mi hermano o a mi hermana, que Dios también está queriéndolo usar en tal lugar. Una de las premisas de la coalición es que mi hermano en Cristo puede ser mi adversario político, pero nunca puede ser mi enemigo. Entonces, cuando nosotros podemos entender claramente esa premisa, bueno, posiblemente nos sentemos a conversar en un café y discutamos políticamente sobre ciertos temas, pero la persona que yo tengo sentada ahí es mi hermano y mi hermana. Como me gusta decir a mí, la ideología del reino, por llamarla de alguna forma, es infinitamente superior a cualquier ideología política que creamos los seres humanos. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta, y eso va a provocar en el ámbito espiritual también que apoyemos. Cuando me entero que mi hermano y mi hermana está queriendo trabajar y está esforzándose y poco a poco parece que Dios abre puertas, mi oración debe ser de bendición y de bendecirles. Si ese es el lugar donde Dios le puso, ahí tiene que estar. En la época de las elecciones, me acuerdo,
en una provincia que no voy a mencionar, alguien me llama por teléfono y me dice, mirá, me acaban de ofrecer un cargo para las elecciones de concejal, número 1, número 2, y como era un pueblo pequeño, era muy probable, el 90% de probabilidad de que entrara. El asunto es que era un partido bastante cuestionado, ¿no? Y me dice, ¿qué hago? Imagínate, si yo soy creyente y voy a estar ahí, mira. Entonces, mi primera respuesta fue, mira, que hasta donde yo sé, la luz es para brillar en la oscuridad. Entonces, aquí la cuestión es que vos tengas la mayor certeza posible que es Dios quien te está llevando a ese lugar. Si Dios te está llevando a ese lugar, quédate tranquilo que Él tiene el control. Lo segundo que quiero decir, en términos de análisis, dicho esto, miremos un poquito Argentina y miremos un poquito la región en los últimos años. Ya desde el 83 a esta parte, con el regreso, como se llama, de la democracia, la presidencia del doctor Alfonsín, a estos días, podemos decir sin ninguna duda que la democracia está más consolidada, ¿no es cierto? Somos un país joven en términos del uso del sistema democrático, pero está más consolidado. Yo creo que ya sería muy difícil encontrar algún actor político en nuestro país y en América Latina en general que esté pensando alguna otra alternativa que no sea el sistema democrático. Lo que sí es cierto, según la ciencia política, es que después podemos analizar qué tipo de democracia se está ejerciendo en tal lugar. Pero el sistema democrático básico, digamos así, como la representación, o que la clase gubernamental representa a la ciudadanía, realmente es un valor consolidado y tenemos que darle gracias a Dios. Por supuesto que no es el sistema perfecto, sin ninguna duda, pero sin duda es lo mejor que tenemos para la participación de la ciudadanía al elegir sus gobernantes y también para nosotros como cristianos poder involucrarnos y generar influencia a partir de ese lugar. Lo segundo que quiero decir en términos de este breve análisis, pensando más en nuestra Argentina, independientemente del partido al cual vos pertenezcas, estés militando, y por supuesto lo digo desde una posición de respeto, porque entiendo lo que dije al principio. Vos estás en el lugar donde vos entendés que Dios te puso. Así que frente a eso no hay nada que discutir, ¿no es cierto?, en términos de tu seguridad en ese lugar. Pero lo cierto es que nuestro país sufre ya hace unos cuantos años de una pobreza institucional muy grande, ¿no es cierto?, de una decadencia en términos de las instituciones. Gracias a Dios las instituciones siguen existiendo, pero lo cierto es que no están al alcance de la necesidad de las personas o de lo que la población en general está esperando. Hay una gran deuda de la clase política en general hacia la ciudadanía argentina. En otro de los estudios que tenemos en la coalición decimos que esta decepción en general de la clase política, como Dios se encarga siempre de transformar lo malo en bueno para que su reino sea extendido, es en este contexto que se da este fenómeno que la ciencia política llama los outsiders, o sea, alguien que no pertenece al mundo de la política, que no es hijo de un gobernador o de un senador o de familia de políticos, y sin embargo tiene un llamado del Señor y entra al sistema político y Dios le usa allí. Un outsider significa alguien que viene de afuera, pero sin pertenencia hacia lo de adentro. Creo que esta decadencia tan triste de valores en general de nuestro sistema político ha permitido, estos agujeros que tiene el sistema político, ha permitido que cientos de cristianos con buenas intenciones puedan ser usados por Dios para ser incorporados al sistema político y desde adentro sanarlo y demostrar, como los ejemplos que escuchábamos hace un rato y otros muchos más, que es verdad que se puede hacer una política diferente, porque son personas diferentes los que hacen la política diferente. Así que eso lo tenemos que tomar como una gran bendición. Si tuviera que hablar de un punto débil de nuestra participación, diría que nos falta un poco más de capacitación en términos de la política. Como todo campo misionero,
Cuando nosotros en nuestras iglesias oramos y bendecimos a los que van a ser misioneros en China o en Uzbekistán o donde sea, nunca van de un día para otro y se instalan ahí. Tienen que aprender el idioma, tienen que aprender la cultura, va un proceso de preparación hasta que llegan a ese campo misionero. Lo mismo es en términos de la política. Tenemos que aprender un idioma, ¿no es cierto? Tenemos que conocer esa cultura, tenemos que tener herramientas, tenemos que tener una formación conforme al área donde vayamos a estar en la política para que nuestro accionar sea con la mayor excelencia posible. Otra de las premisas de la coalición dice que el cristiano que se mete en política no es para ser conocido por su evangelización, sino por su capacidad de gestión. Y la capacidad de gestión le va a dar autoridad para evangelizar en el sentido de a quién estás representando. Entonces, vemos con alegría cada vez más que algunos seminarios, algunos institutos, cada vez más ofrecen de una u otra forma algunos cursos que tienen que ver con la capacitación para este campo de las políticas públicas. Y eso realmente es muy bueno. Foros como el de la Antorcha y de muchas otras organizaciones, Nacidos para Gobernar, lo que fue la CEFOP hace unos cuantos años, de Gastón, etcétera, fueron sembrando esta idea de que hace falta capacitarnos para llegar a esto. Estamos mejor que antes, pero lo cierto es que nos falta bastante más. Y por último, quiero decir que si tuviéramos que pensar como en cuáles serían las herramientas a la cual podríamos responder usando esas herramientas para sanar el sistema político argentino, yo diría que necesitamos una profunda espiritualidad, necesitamos una profunda capacitación y necesitamos una profunda integridad. Una profunda espiritualidad, una profunda capacitación y una profunda integridad. No por nada, en todos los países de América Latina, cuando vos le preguntás a la gente común qué es lo primero que piensa cuando se habla de política, la primera palabra que aparece en la mente es la palabra corrupción. Y tenemos sobrados testimonios, ¿no?, en la historia política latinoamericana y argentina en particular, para entender que está justificada la respuesta. Hace muchos años se decía, la iglesia es la esperanza del mundo, ¿no? La iglesia es la esperanza de Argentina. Yo creo que la iglesia, en términos de que nosotros somos iglesia, también es la esperanza de la política. Por lo tanto, tenemos que animarnos a trabajar y a meternos en ese sistema que necesita ser sanado y ser restaurado. Es una guerra espiritual entrar ahí, por eso necesitamos espiritualidad. Es una guerra de corrupción, por eso necesitamos integridad a toda prueba. Todo el mundo tiene el derecho de pensar distinto a lo que vos pensás, en términos ideológicos o políticos. Tenemos el derecho de discutir tu idea sobre X proyecto, X mirada sobre determinada situación, pero nunca nadie debería tener nada que decir respecto de nuestra integridad, porque eso es lo que nos va a sostener, ¿no es cierto? Cuando uno entra a campos misioneros como es alumbrado por luces de no sé cuántos millones de watts, y como se dice en buen criollo, no se nos perdona una, ¿no es cierto? Bueno, debemos tener el coraje de vivir una integridad a toda prueba, porque eso nos va a dar la autoridad. Y por último digo, debemos estar capacitados. Debemos estar capacitados. Hay un texto en la Escritura que dice, cada uno ministre conforme al don que ha recibido, ¿no es cierto? Bueno, apliquemos eso en términos de la política. La política es un marco, tiene un campo de acción bien grande, bien amplio, bien rico, bien diverso. Por lo tanto, no se puede hacer de todo. Entonces, algunos serán especialistas en la economía, otros serán especialistas en educación, otros serán especialistas en el área de sociales, o de ayuda social, perdón. Otros serán politólogos en términos de analistas, etc. Entonces, el desafío que tenemos es descubrir cuál es nuestro espacio. Ustedes saben que en educación una palabra muy poderosa en los últimos años es la palabra especialización. Bueno, tenemos que descubrir en el campo de la política nuestra especialización.
¿sí? La sociedad cada vez está más compleja y requieren de políticos que respondan a esa complejidad. Y como ejemplo tenemos sin duda toda esta cuestión del coronavirus. Un ejemplo futbolístico es que nadie puede patear el córner y cabecear a la vez. O sos un especialista pateando el córner o sos un especialista cabeceando. Lo mismo en términos de nuestra acción política. Necesitamos gremialistas, ¿no es cierto?, cristianos que se involucren y que trabajen en ese campo tan tremendo de la vida política argentina. Por supuesto estamos hablando de legisladores, por supuesto estamos hablando del Poder Ejecutivo, por supuesto estamos hablando del Poder Judicial. Necesitamos, me gustó hace algunos años, y con esto finalizo, necesitamos trabajar en previsión, mirando a futuro. Estábamos en una reunión con Alberto Motesi en Colombia y él contaba de un proyecto que habían hecho ahí por la zona en California donde él estaba, pensando justamente en sanar la justicia, el sistema judicial. Y él dice que se habían reunido 4, 5, 10 pastores con influencia y habían hecho una convocatoria a los jóvenes que estaban estudiando Derecho en la universidad y oraron por ellos y los animaron a prepararse, y él habló como algo así como de 4.000 estudiantes, pero a prepararse concretamente con la idea de que entren después en el sistema judicial y comiencen estos jóvenes profesionales a meterse y involucrarse en el sistema judicial con la meta de poder ser fiscales, defensores, jueces y tener gente que tema a Dios en esos lugares de tremenda influencia, en este caso en el sistema judicial. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, tenemos que hacer planes y proyectos. Me encantó lo que los tres dijeron, ¿no? De ser en este momento que ellos son actores tan visibles y protagonistas claves de este tiempo, pero a la vez dedicar tiempo a animar a otros, ¿no? A convocar a otros, a entrenar a otros, a animar a otros a que sigan sus pasos para que cada vez seamos más. Termino con esto. El sistema político argentino está contaminado, está corrompido, pero Dios está haciendo algo y nos está brindando una gran oportunidad de involucrarnos en las áreas en que sea para lograr que esta manera de ver las cosas, de hacer las cosas en términos políticos, cambie radicalmente. Si no lo hacemos los cristianos, no hay nadie que lo haga. Nosotros somos los únicos que amamos a Dios y amamos la patria. Entonces, somos los únicos que vamos a levantar que sea verdad esto de que trabajamos por el bien común de la ciudadanía y no por una cuestión egoísta de enriquecimiento personal y cosas por el estilo. Así que finalizo dándole gracias al Señor por la vida de ustedes, por los que ya están en carrera y hoy nos han animado y entusiasmado con sus testimonios, por los otros que estamos aquí, que estamos aprendiendo y que estamos con planes y trabajando aquí y trabajando allá, pensando en este deseo del corazón de que realmente Argentina sea redimida también desde el campo de la acción política. Así que muchas gracias por haber dedicado casi estas 2 horas a estar conectado. Aprecio mucho ese esfuerzo y gracias, Roberto, por ayudarme, y seguramente tendrás unas palabras de cierre, ¿no? El Señor les bendiga. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. No me quiero extender más. Creo que la verdad que ha sido muy, muy enriquecedor. Por lo que veo también allí en el chat, acabo de poner que por favor suban su número de celular, aquellos que aún no forman parte del grupo de la coalición, para poder ir ingresándolos. Tenemos un montón, como 15 números ya. Olvidé decir que hay una cuota de $50, ahora Marcelo sube el CBU, pequeño error, pero bueno, ya lo vamos a subsanar. No, la verdad que la coalición es un punto de encuentro, es un lugar necesario en donde estamos aprendiendo en este camino tan sinuoso como es la política, y en donde yo les tengo que contar que al principio Marcelo me tenía que frenar, ¿no? Porque yo me quería ir del grupo enseguida, porque claro, nos poníamos a
a discutir bien, la verdad que nunca... Cada tanto se agarran los muchachos ahí. Claro, hay agarradas con algunos temas, pero yo me acuerdo que hubo algo que Marcelo me dijo hace unos años atrás, y me dice, Roberto, quédate tranquilo, tenemos que aprender algo. Los cristianos no estamos, sobre todo los que venimos de cuna cristiana, ¿no? No estamos acostumbrados a discutir de política o de cuestiones que tienen que ver con la política, y creemos que siempre va a ser todo, viste, aceitadito y todo. Y en realidad, por supuesto, con respeto, con altura y defendiendo los pensamientos, porque por algo uno piensa como piensa, pero también con la apertura de, bueno, tal vez mi hermano me puede enseñar algo que yo no estoy viendo o no lo entendí. Entonces, creo que eso es la coalición, que vamos creciendo en eso, ¿no? Y que a medida de que uno va viendo cómo se van dando las distintas interpretaciones de la realidad desde los distintos lugares y los distintos enfoques, vemos también cómo hay cada vez mayor altura al nivel de la discusión y de la profundidad y también mayor respeto. Vamos aprendiendo y lo necesitamos, hermanos. Esto es parte del proceso de lo que hablábamos todos, ¿no? Así que es por eso que te invitamos a que seas parte y que podamos ser multiplicadores de todo esto para que podamos crecer desde el reino de Dios en influencia y en poder ocupar estos lugares que están clamando por cada uno de nosotros. Así que el Señor te bendiga, que tengas un fin de semana excelente, que todo lo que escuchaste no te deje dormir, que te inquiete, que te motive, cualquier cosa en el grupo de la coalición. Podemos seguir hablando de este tema, esto va a quedar grabado y vamos a pasar el link también para que lo puedas volver a ver. Y si necesitas algún contacto o algo de lo que se dijo, de los que hablaron, solicítalo allí y sin ningún problema lo vamos a poder tener. Que Dios te bendiga y bueno,